Hablamos con Ismael García, vicepresidente de la Comisión de Contraloría. Ustedes tienen una polémica con el Contralor por razones de las competencias de la comisión, ¿no? Sí, el Contralor la semana pasada nosotros hicimos la primera consulta pública de la ley de Contraloría, él mandó un equipo, quedó en que iba a ir, no fue, luego dio una rueda de prensa hace 2 o 3 días diciendo que nosotros no tenemos la mayoría, las 2/3 partes para aprobar esa ley. Eso es absolutamente falso, eso es la ignorancia pues de quien no conoce la ley, porque además para una ley orgánica hace falta solo las 2/3 partes y todos los argumentos que dio fueron absolutamente baladíes. El problema del fondo del Contralor es que él tendría que investigar todos estos casos. Y inmediatamente que nosotros sancionemos esto en la Cámara, la Fiscalía y la Contraloría le corresponde determinar las responsabilidades, tanto administrativas como jurídicas, y no lo va a hacer porque estos casos los conoce. Pero además el Contralor, ¿qué es lo que está pasando? Que el Contralor ha convertido la Contraloría hoy peor que nunca en una desvergüenza, porque resulta que el tema del nepotismo, que nosotros lo metemos en la ley también hoy, que no existe, ¿no? Metemos el nepotismo como un acto de corrupción. Bueno, porque resulta que llega alguien a ministro y mete el hijo, el novio, la prima, la hija del novio, el novio del sobrino. Y entonces, bueno, eso no es la manera de hacer la política, eso no es ético porque eso se convierte en una sociedad. El Contralor, por ejemplo, en su despacho, Álvaro Galíndez, hijo, director general de la Contraloría, director del despacho. María Galindo es hija y dirige una fundación de la Contraloría. David Burguillo es yerno, esposo de María Galindo, director de la Contraloría, ¿no? El señor Wilmer León Gudiño, Contralor, hermano de María León, directora de declaración de patrimonio jurídico. Imagínate tú, ¿no? Tremenda responsabilidad. Un señor que fue chofer allí de la Contraloría o del Contralor, William García, no es malo porque haya progresado, pero es una persona, digamos, que tiene mucho tiempo contigo, es nada más y nada menos que el director de todas las Contralorías municipales del país. Estos son casos, pero aquí hay más o menos 13 casos de familiares directos, de nietos, de novios de las nietas del Contralor. Eso es verdad, señor Contralor. Y yo lo emplazo públicamente para que desmienta esto. Aquí, por así es, totalmente. Lo invito formalmente. No, y yo lo asumo responsablemente lo que estoy diciendo. Entonces, cuando tú llegas a la Dirección de Recursos Humanos, de ahí hacia abajo, te consigues con que la directora de Recursos Humanos se llama Rocío Numida Flores, hermana de la primera combatiente, y por supuesto de ahí para abajo ocurre lo que ocurrió en la Asamblea, montar el árbol genealógico. ¿Y qué pasa entonces con la ética de la política? Como una vez dijo el presidente Chávez en su discurso. Pero además, más allá de eso, ¿qué pasa? ¿Cómo se administra justicia? ¿Cómo se vigila y se sancionan responsabilidades a funcionarios que tengan que ver con el manejo de la cosa pública? Así que bueno, esto, por ejemplo, señor Contralor, es la razón verdadera porque en ese proyecto de ley nosotros estamos metiendo, no para usted, eso lo puede corregir, sino también para todos los que tenemos responsabilidades públicas en el país. Yo, estas denuncias que tú me preguntabas, me decía que si nosotros le hacemos seguimiento a esto con seriedad. Yo vine a tu programa, hice una denuncia sobre el tema del narcotráfico y dije que lo íbamos a hacer. Y yo presenté al Pleno de la Asamblea 2 documentos, uno expedido, porque además es un delito transnacional. Hiciste una denuncia contra el diputado Carvajal. Contra el Pollo Carvajal, que fue un pocotón de años jefe de inteligencia, nada más que del área militar, que por cierto, en los últimos días, que aunque yo creo que la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas son honestas, se guarda un absoluto silencio con todos los casos que han venido ocurriendo de narcotráfico. Pero además este señor, yo lo denuncié con elementos de juicio en la mano. Y la semana que viene llevo ya el informe de la que nosotros procesamos a la Comisión de Política Interior, donde voy a hacer unos anuncios importantes. Por ejemplo, adelántanos algo. Mira, este señor ha tratado hasta de cambiar su identidad. Hasta allí te digo. ¿Tú tienes pruebas de eso? Bueno, las voy a presentar. Yo te dije a ti aquí que cuando vine aquí tenían 2 documentos originales, apostillados, bien montados, que los llevé allá, pues, ¿no? Y al final, bueno, tampoco vi allí una defensa parlamentaria, porque el tema del narcotráfico y la corrupción, Vladimir, es un problema que puede hacernos un daño
demasiado grande en Venezuela. No se trata de un problema solo de denunciar por denunciarlo, que nosotros somos Superman y no le tenemos miedo a nadie. Miedo hay que tenerle a que una cosa como la que hoy tenemos en Venezuela, de corrupción, de narcotráfico, de todo tipo de perversiones, que hoy el gobierno sin pueblo, sin apoyo popular, le quede la represión. Hoy reprimieron a los estudiantes. Llegar a la asamblea, yo que soy diputado, me tocó pasar 8 alcabalas porque unos diputados iban a llevar un documento al CNE y cercaron eso. No tienen la fuerza del pueblo y tienen que recurrir a la fuerza de la violencia, utilizando las instituciones del Estado para reprimir al país. Tenemos que leer aquí los mensajes de la audiencia. Raiza González dice, este régimen ya está como el tipo que con la daga hieren, que si se la sacan lo matan y si no se la dejan se muere, dice ella. Nelvis Contreras, lo felicito por el programa y al diputado García, siga así para desenmascarar al gobierno. ¿Qué opina? ¿Sala Constitucional admite que Maduro tiene doble nacionalidad y hoy puede ser presidente? Pregunta aquí Jesús Arritimuño. ¿Sabes algo de eso? No tengo, digamos, conocimiento. Ángel Mesa. Sé que hay una denuncia que se ha hecho, pero no. Ajá. Con mucho respeto, no había otra persona aquí a entrevistar, dice Ángel Mesa. Pregúntale a Ismael si van a esperar que Nicolás Maduro disuelva la asamblea para pedir la partida de nacimiento. No tenemos que pagar, no tenemos para pagar tickets a estos viejos. Eso es para sacar a los... Bueno, esto es otro tipo de tema. Hola, Mira, buenas tardes. Tú que fuiste, firmaste la Constitución. ¿El TCJ puede invalidar el artículo 41 de la Constitución? El TCJ, no, en mi opinión, ningún artículo de la Constitución puede ser invalidado. Nadie está por encima salvo de la una reforma o una enmienda. ¿Por qué no ponen con caracteres en letras para poder entender el sonido? Distorsiona mucho. No entiendo qué quiere decir aquí. Hermano, agradezco y le ofrezca moringa porque así se va a infartar, dice Gloria Márquez. Es mi manera de hablar. Hablo Ajá. con mucho, siempre lo he sido así. Ajá. Y estoy ¿Qué fino pasó de con los corazón, diputados del Estado Amazonas? ¿Cuándo y dónde? ¿Quién da respuesta? Johnny Pineda. Hay que preguntarle al gobierno, porque el TCJ es la oficina, el TCJ es la oficina jurídica de Miraflores y actúa en función de lo que dice Maduro. Anuncian que van a hacer tal cosa y al día siguiente el TCJ aparece una sala constitucional que realmente es vergonzosa su actuación y que están tratando, incluso prohibiendo que se hagan manifestaciones al CNE, al Tribunal Supremo. Y les digo lo siguiente, el pueblo se va a movilizar pacíficamente, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer porque este año tiene que haber un referéndum revocatorio para que si tienen los votos, bueno, vamos a contarnos cuál es el miedo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer en el marco de la Constitución para que ese referéndum ocurra. José Escalona, gracias por su programa. Gracias a él hemos podido entender la situación que vimos en Venezuela. Pregunta al diputado García sobre bueno, ya lo preguntamos aquí. La Asamblea puede legislar en materia de todos los poderes nacionales. Los 5, leer artículo 156, dice aquí la Constitución del 99, un tuitero. También dice aquí Teresa Velasco, al paso que vamos será un país de difuntos y enfermos. Otro, ¿quién controla la corrupción que tienen en los Pedeval y Mercal? Dayana Cabrera. Bueno, nosotros destituimos a un ministro y el TCJ dijo que era ilegal. El TCJ un día de esto va a decir que Nicolás Maduro dijo que llueve para arriba y no para abajo y seguramente que para ellos eso será válido, pero la realidad del país es otra. La realidad es que tenemos un país muriéndose de hambre, muriendo de mengo en los hospitales. No es solo el caso de este niñito que está en las redes, son miles de niños que hoy están en una situación de crisis, de ancianos, de gente, de jóvenes que no tienen acceso a la salud porque el Estado venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, bueno, un solo caso, cuando el presidente Chávez murió, un cartón de huevo, o sea que Maduro acabó con su legado. Ha sido como un Terminator, costaba 70 bolívares. ¿Cuánto le cuesta un cartón de huevo ahorita, señora? ¿Cuánto le cuesta un kilo de carne? ¿Dónde lo consigue? ¿Dónde consigue un paquete de harina pan? Cuesta, oh Dios y su ayuda, pero resulta que además ellos ahora tienen unos galpones, me dice la señora Erika Faría por allá en Cogede, Adán Chávez tiene otra cosa. Bueno, no vayan allá a saquear galpones, no lo hagan porque nosotros no creemos en la violencia ni en ese tipo de cosas, pero vayan a las puertas de las gobernaciones para que les digan dónde están esas bolsas de comida y que no lo estén anotando ni poniéndoles un sello, ni pidiéndoles la partida de nacimiento, ni son del PSUV. Mire, yo compro pañales desechables para mi mamá que está enferma, ¿no? Lo digo aquí pues sí. Y nos cuesta mucho a los hermanos conseguirlo y a veces uno tiene que llevar hasta la certificación de la persona que está enferma para comprar eso. Pero también pasa con las mujeres que no pueden llevar niños a una cola, les piden la cosa de la existencia del niño. Bueno, al nivel de degradación de un país que ha tenido y un gobierno que ha tenido
$1.800.000.000.000, que no cabe por aquí, esa frase no le cabe a uno en la boca, y entonces estamos endeudados, el sector productivo destruido, los sueldos de los trabajadores son miserables, la canasta básica la semana pasada o esta semana creo que llegó a 185.000 bolívares. Bueno, es toda una ficción que hay en nombre de una revolución que no existe, porque hay personajes allí que si son revolucionarios o son de izquierda, yo soy astronauta, tú los conoces y el país sabe quiénes son. Entonces, si se disfrazan, se ponen una cachucha roja y en nombre de unos cosas que nunca han creído, lo que hicieron fue saquear, robar este país y por eso Venezuela está Ismael, en las condiciones que está. Guillermo Rojas te dice por aquí, buenas tardes Vladimir, pregúntele a Ismael, ¿qué pasó con la esposa de su testaferro cuando fue alcalde de La Victoria? No conozco a nadie. Tú sabes que yo fui alcalde de La Victoria y esa gestión la han investigado para arriba y para abajo. Si los tipos me hubiesen conseguido una hoja de papel que las letras se escribían eran en azul y no en rojo o en amarillo, ya me hubiese metido preso, porque este es un gobierno, digamos, y lo digo con absoluta responsabilidad, que en la administración de justicia actúa malandramente. No tienen ningún tipo de complejo para actuar en ese sentido, criminalizan, persiguen e intimidan y sacan del camino, señor Contralor, es una de las cosas que usted ha hecho y que se ha hecho desde la Contraloría, como lo hicieron con Richard Mardo, como lo han hecho con mucha gente. Te montan un expediente, bueno, vale, y entonces detrás de ese expediente viene la inhabilitación administrativa, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos determinó que para que una persona sea inhabilitada para ocupar un cargo de elección popular, tiene que ser sancionado, condenado por un tribunal. Aquí no ha pasado eso. Aquí es como en la época que ellos critican a veces de dispare primero y averigua después. Aquí primero meten preso a la gente y averiguan después. Y que se la pasan, tienen una doble moral, porque en la bancada del PSUV está el ingeniero, el general que manejó los Broncos en la masacre Cantaura, y hay gente allí que no son revolucionarios nada, ¿vale? Que son simplemente unos vivos, unos aprovechados. Porque si tú eres revolucionario, entonces tú eres un santo inmaculado y te vistes de rojo. Pero si tú entonces haces una crítica, que por cierto, las críticas más fuertes que han habido en los últimos días son, yo vi aquí a un general diciendo un pocotón de cosas. Pero bueno, yo no creo que sea la voz solo de ese general, ¿no? Yo creo que esa es una procesión que va por dentro y que la Fuerza Armada Nacional, que inmensamente es democrática, tendrá que en las próximas horas decidir o defiende la Constitución o defiende las barbaridades, el saqueo, el pillaje y todo como han destruido este país. Y no me refiero, porque no estoy en absolutamente de acuerdo en que el militarismo se sustituya por otro militarismo, porque aquí no hay un gobierno cívico-militar, aquí hay un gobierno militar cívico poquito, porque tú te pones a ver los ministros, los gobernadores, ahora no hay que meterse en un partido, en la sociedad y luchar muchos años, llegas a ser general y después pasas a ser gobernador de un estado. Y yo no tengo nada contra los militares, pero sí creo que contra la conducta militarista, la que hizo José Tadeo Monagas, la de Gómez, las mismas prácticas, ¿vale?, de José Tadeo Monagas, del nepotismo, son las que hoy se instalan. Las mismas prácticas del nepotismo de Juan Vicente Gómez son las que se instalan. ¿Quiénes eran los jefes? Y además después que tenía una mujer, le decía, vea para allá cuántas leguas de tierra y hasta donde le alcance la vista es suyo. ¿Tú más nunca vas a votar por un militar? Más nunca en tu vida. Mira, me costaría mucho, ¿sabes? Porque yo creo que para las tesis que se están discutiendo, creo que el problema en la democracia no es ordenar y entendido. Creo que el tema del militarismo, no de los militares, tiene que ser discutido a fondo, porque no es lo mismo la formación democrática durante todo un proceso a la de dar órdenes, tomar decisiones sin consultarle absolutamente a nadie. Yo creo, Vladimir, en la Constitución. Y así como decía en estos días Enrique, creo que es verdad, este gobierno cuando le enseñan la Constitución en este momento es como cuando el diablo vio un crucifijo. No creen en la Constitución, se salieron de la Constitución. Gracias, y nosotros vamos a luchar con la Constitución en la mano para producir el cambio en Venezuela. Otro poquito de agua. Gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Ya venimos ahora con Carlos Aquino, dirigente del Partido Comunista. Recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirAlaguna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Ya venimos.